En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a celebrar esta misa privada porque, como todos sabéis, el arzobispo cardenal de Madrid, siguiendo las recomendaciones sanitarias, ha decidido suspender todo culto público en nuestra diócesis. Como hacemos habitualmente, la Eucaristía se graba para emitirla en Magnificat y, por lo tanto, de esa manera podrá llegar a muchos hogares que estén en la misma situación en la que nosotros nos encontramos. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, guardando un momento de silencio en el que en nuestro interior pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés. «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados». Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos. Apoyamos en Él la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo,
por un hombre de bien, tal vez que se atreviera uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaba que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron mucho más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto para el padre Jacobo, para mí, como para mí, estamos viviendo unos días y unas fechas muy tristes. Muy tristes no solo por los problemas sanitarios, por el problema del coronavirus, sino también por todas las consecuencias espirituales que esto conlleva y que esto acarrea en las personas. Durante toda esta semana hemos intentado seguir las normas que nos han indicado desde el obispado. Hemos intentado acercar al Señor a los feligreses. Como se puede ver, hemos preparado el templo
distribuyéndolo en distintas partes para acotar el aforo y que no pudieran entrar más de un tercio de los que caben en el templo, para de esa manera impedir el contagio si se guardaba la distancia de seguridad de metro, metro y medio. De esa manera se podría asistir a la Eucaristía. Pero al final las autoridades sanitarias y eclesiásticas han tomado la determinación de que se suprima el culto público y por lo tanto no podemos celebrar la Eucaristía para los fieles. Eso produce en nosotros, tanto en el Padre Jacobo como en mí, un profundo dolor. Un profundo dolor porque en cierto modo impide que podamos llevar a cabo la misión para la que Dios nos llamó, que es la de llevar a Jesús a los que sufren, a los que están necesitados, a los que están heridos por distintos motivos. Pero, ante todo, creo que hemos de orientar esta situación desde, en primer lugar, la confianza absoluta en Dios. Jesús, me fío de ti. No entiendo ni comprendo tantas cosas en la vida, cruces, dificultades. No comprendo esta pandemia, pero me fío de ti. Me fío de ti porque sé que tú eres el Señor de la historia. Me fío de ti, aunque no comprenda esta situación y me duela y suponga para mí una gran adversidad el no poder llevar a Jesús a los demás. Me fío de ti porque tú lo has permitido. Decía el cardenal Lustiger, que era arzobispo de París, cuando la bofetada sale de la mano de mi hermano, es voluntad de mi hermano. Cuando llega a mi cara, es voluntad de Dios, que la ha permitido. Dios es capaz de sacar provecho de situaciones negativas. Dios es capaz de hacer que, a pesar de nuestro pecado, podamos ser colaboradores suyos en la obra de la salvación. Por lo tanto, afrontemos esta crisis de la pandemia del coronavirus desde la absoluta confianza en Dios nuestro Señor como Señor de la historia. Nada ocurre sin que Él lo permita. Todo está en su mano. Y afrontemos, por tanto, la crisis siendo personas de fe y comportándonos como personas que tienen fe, que ante los momentos de cruz miran la cruz de Cristo para encontrar en esa cruz fuerza, esperanza, para encontrar luz. Una luz que además tenemos que llevar a los demás, una luz que tenemos que transmitir por nuestra manera de vivir y de comportarnos. De igual manera que Cristo se aparece a Tomás el incrédulo y le dice: ven aquí y mete tus manos en los agujeros de los clavos y del costado, y no seas incrédulo sino creyente. Si yo me comporto como una persona de fe, si yo acato las normas que establece tanto por una parte Sanidad como por otra parte el arzobispo cardenal de Madrid, estaré siendo testimonio en medio del mundo. Podré no comprender, podré no entender el porqué de ciertas decisiones, pero si lo asumo porque confío en Dios y porque soy obediente, estaré siendo luz con mi comportamiento, con mi manera de vivir. No desesperemos, sepamos que, en primer lugar, esta vida pasa y por lo tanto nosotros no podemos tener puesta nuestra esperanza en esta vida que es efímera, pasajera, caduca. Nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios y sabemos que la muerte solo es la puerta que da acceso al encuentro pleno con Dios nuestro Señor. Después de la muerte está la vida eterna que Cristo ganó para nosotros muriendo en la cruz y resucitando. En segundo lugar, hemos de recordar lo que la Iglesia nos transmite. Y lo que la Iglesia nos transmite es que hay distintas presencias de Jesús. Solo hay una presencia sacramental. Esa presencia sacramental es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, dice Jesús. Y por lo tanto, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, no recibimos algo simbólico, recibimos al mismo Cristo. Nosotros, los sacerdotes, en este caso las consagradas y los consagrados franciscanos de María, tenemos la suerte de celebrar esta misa privada. Pero ¿cuántas personas no tendrán acceso a Jesús que está de forma real en la Eucaristía,
a esa presencia real, a esa presencia sacramental real. Pero hay otras presencias que no son la presencia sacramental, pero que son presencias reales y que están accesibles a toda persona que se quiera acercar al Señor. Y no lo podemos olvidar, porque estas presencias son presencias reales, aunque no eucarísticas. La primera presencia real, aunque no eucarística, Jesús está en su palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Palabra de Dios que ilumina tu vida, que te acompaña, que te consuela, que te ayuda a resistir en los momentos difíciles de adversidad. ¿Estás en cuarentena porque no puedes venir a misa? ¿Estás en un país donde no hay culto católico y por lo tanto no puedes asistir a misa? Puedes leer la palabra de Dios, porque leyendo la palabra de Dios te sentirás consolado, iluminado, acompañado. Ahí está Dios, en su palabra, bien en el Antiguo o bien en el Nuevo Testamento, bien en la palabra de Dios o en la palabra de Jesús resucitado en los Evangelios. Segunda presencia real, aunque ya digo que no es eucarística, la presencia de Jesús en la voz del magisterio auténtico, bien ordinario o extraordinario, del Papa y de los obispos. En este tiempo de cuarentena no podemos a lo mejor salir de casa, no podemos pasear, no podemos dedicarnos a hacer deporte fuera de casa. ¿Puedes dedicarte a leer alguna encíclica, exhortación apostólica, algún documento magisterial que a lo mejor puede iluminar tu vida? Por ejemplo, la carta del Papa San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, donde nos habla de cómo tenemos que orientar la situación de cruz y de dolor en nuestra vida para darle un sentido cristiano. Porque podemos ser colaboradores de Dios en la obra de la salvación. Si ofreces tus cruces, tu confinamiento, tu cuarentena, si ofreces a lo mejor que estás contagiado del virus, coronavirus, o que tienes otra cruz o adversidad, no lleves la cruz como los estoicos porque toca. Ofrécela al Señor, llévala por amor, colabora con Dios en la obra de la salvación para, como decía San Pablo, completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Segunda presencia real, aunque no eucarística, la presencia del Señor en la voz del magisterio auténtico, del Papa y de los obispos. Tercera presencia, Jesús está en la oración. Cuando quieras hablar con tu Padre, dice Jesús, cierra las puertas, recógete en tu cuarto, aíslate, reza y Dios, que ve en el fondo de lo escondido, te hablará. El Señor aparece, sale a tu encuentro en la oración. No hace falta, si no puedes venir al templo, si puedes venir al templo porque está el templo abierto, como va a ocurrir aquí, que abriremos de 10:30 a 1 y de 5 a 8:30, puedes venir al templo a rezar. Y si no hay un templo cercano, o el templo está cerrado, o la cuarentena es tan estricta que no te permite salir de casa, puedes rezar. Bien haciendo oración mental, o bien haciendo lectura espiritual. Bien cogiendo la Biblia, la palabra de Dios, o cualquier otro libro, la liturgia de las horas, cualquier otro libro escrito por santos, por místicos, que te puede ayudar a ponerte en presencia de Dios y, como decía Santa Teresa de Jesús, a tratar de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. La presencia de Cristo, del Señor, en la oración. Y última presencia, muchas veces desconocida y que pasa inadvertida a nuestros ojos porque no nos la han explicado, la presencia de Jesús en medio de los discípulos. Donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esa unidad es, por una parte, la unidad espiritual de los hermanos. No hace falta que estén reunidos físicamente, hace falta que estén unidos en el amor a Dios, que deseen amar a Dios. Donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, varias personas de una misma familia espiritual que están unidas en el deseo de amar a Dios, que desean, por lo tanto, evitar el mal y hacer el bien, que luchan por cumplir la voluntad de Dios,
que quieren hacer presente a Jesús en medio nuestro. Allí aparece Cristo. Donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es una presencia espiritual, real, distinta a la presencia eucarística, puesto que no es sacramental, pero real. Y también la presencia de Jesús en esos discípulos que están reunidos, por ejemplo, en familia. Qué bien si ahora los padres pueden aprovechar para rezar con sus hijos, para rezar el rosario, para rezar cualquiera de las otras oraciones del cristiano, para enseñar a sus hijos que se puede rezar y se debe rezar en familia. Aprovechemos esta coyuntura que nos ha tocado vivir para estar en unión con Dios y para catequizar y enseñar a los nuestros que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano y que por lo tanto Jesús aparece entre sus discípulos si están unidos en su nombre. Pues de esta manera, aunque estemos en cuarentena, aunque no podamos venir a rezar al templo porque la situación de la epidemia y pandemia nos lo impide, podremos estar con Jesús. Porque, aunque no es presencia eucarística, esa es solo la Eucaristía, sí son presencias reales. Jesús en su palabra, Jesús en el magisterio, Jesús en la oración, Jesús en la presencia real de los discípulos que están unidos en su nombre. Y de esa forma estaremos acompañados con el Señor y estaremos llevando al Señor a nuestra situación concreta y real, la situación que nos toca vivir, la cruz que nos toca afrontar, que no es querida por Dios porque Dios no manda males, pero sí es permitida por Dios. Cuando la bofetada sale de la mano de mi hermano, es voluntad de mi hermano. Cuando llega a mi rostro, es voluntad de Dios que la ha permitido. Demos un sentido cristiano a esta situación, ofreciendo esta pandemia y sus consecuencias, pidiendo al Señor por los que la sufren de una forma o de otra, y en especial pidiendo por las víctimas, por los que están enfermos y por los que han fallecido. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo, que somos nosotros. Pedimos por la Iglesia, para que en estos momentos de crisis sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por nuestras obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, pedimos especialmente por los enfermos que están padeciendo la pandemia del coronavirus, pedimos por los difuntos que han fallecido a causa de este virus o de otras razones, roguemos al Señor. Pedimos también por las familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en estos momentos de crisis sanitaria sean testimonio del amor de Dios, transmitan la fe los padres a sus hijos, roguemos al Señor.
Pedimos también por los que se preocupan por mantener el orden en nuestra sociedad. Quiero pedir especialmente por las autoridades sanitarias, por los sanitarios, por aquellos que se preocupan para que no haya desabastecimiento. Quiero pedir también especialmente por los sacerdotes, que tenemos la difícil tarea de llevar consuelo, paz, esperanza y sosiego. Roguemos al Señor. Quiero pedir por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sientan la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón por nuestras ofrendas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ángel, José y Santiago Ángel, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Estás en cuarentena, postrado en una cama, estás imposibilitado de asistir a una iglesia porque no la hay en el país donde te encuentras, o porque hablan un idioma que no comprendes y aunque participas en la Eucaristía, pues no eres capaz de entender lo que allí se dice. No estás solo. Jesús no solo está en la presencia eucarística. La presencia de la Eucaristía es la presencia fontal de la Iglesia, es la fuente que da la gracia y el amor de Dios, que da la vida divina. Pero hay otras presencias de Jesús que sale a tu encuentro para consolarte. La presencia de Jesús en su palabra, la presencia de Jesús en la voz del magisterio del Papa y de los obispos, la presencia de Jesús en la oración que sale a tu encuentro y la presencia de Jesús en medio de los discípulos. Tanto nos ama Dios que no quiso nunca que el hombre no sintiera su compañía y su cercanía. No lo olvides, Jesús pasa, simplemente hay que saber localizarle en estas presencias y por último y como siempre en la presencia del pobre también. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en estos tiempos de crisis a ser consuelo de los que sufren, a ser ayuda de los afligidos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme.
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Nosotros, los franciscanos de María, emitiremos todos los días, como venimos haciendo desde hace muchos años, la Eucaristía por nuestro portal magnificat.tv. Gracias a este instrumento podemos llegar al corazón de tantas personas que necesitan encontrar paz, esperanza y consuelo. Orientemos y vivamos desde la confianza en Dios esta situación. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.